Decía, no, es que payaso, güey, qué payaso eres, Reo. Qué pinche llorón, güey, decía. Pero ya después cuando vi los episodios de Nagi, sí tienes razón, güey, tienes motivos para ponerte así, güey. Y Sagi dependía un chingo de las habilidades de todos, güey. Pero a su vez también ellos dependían de las estrategias y las jugadas de Isagi. Entonces, el talento se marchita frente a la obsesión. Nagi Seishiro de Wonder. Vamos a ver. Una bestia con el estómago lleno olvida cómo cazar. La desesperación, la pérdida de esperanza, la promesa y el miedo. Todo pasa a segundo plano cuando estás satisfecho. Hoy, en Agritando al personaje, Seishiro Nagi. Seishiro Desde el inicio, Nagi. Nagi muestra una apatía y desmotivación. No mames, esto es de los momentos que más me han dolido de Blue Lock. Al principio cuando salió que Nagi Seishiro fue eliminado, yo dije, qué bueno, güey, se lo merecía. Se lo merecía y estaba peleándome con fancitos de Nagi, güey. Pero ya pasando los días, pasando las semanas y después viendo los capítulos donde Reo se rompe, y es como, fuck. Sí, dije, nah, mejor sí regrésenlo. Regréselo, pero con un buen guión, güey, con un buen argumento. Dice Raka. En sí, esa ropa era bastante cara en esa época. Una camisa como $70 y esos pantalones costaban como 120. No mames. Sí. Es que sí, también era la moda en esa época. Entonces sí, es muy... ¿cómo decirlo? Sí, era como normal. Y ahora uno lo encuentra en una América. Hacia su entorno, atrapado en un ciclo En la inamovible paca, en donde güey. la comodidad lo hace preguntarse por qué existen personas decididas a esforzarse, luchando por demostrar ser algo más, deseando vivir una juventud especial. ¿Te gustan Hasta los su mangas? encuentro con Sí, Reo, sí. en donde él ¿Se mismo disfrutó? observa el talento de un genio, llegando a jugar con él, proponiéndole un sueño. Seguramente juntos podrían alcanzarlo. Güey, también los mangas del episodios de Nagi están muy, muy joya, güey. Ahí, justo gracias al manga de Nagi, entendí a Reo, güey. Entendí y le agarré cariño a Reo Mikage, güey. Porque durante lo que se vio de... Bueno, es que yo lo leí primero... Bueno, lo vi primero en anime, ya animado. Pero de lo que se vio de cómo Nagi se echó a un lado a Reo, yo dije, no mames, Reo era como que muy... decía, no mames, qué payaso, güey, qué payaso eres, Reo. O qué pinche llorón, güey, decía. Pero ya después cuando vi los episodios de Nagi sí dije, no mames, Reo. Sí tienes razón, güey, tienes motivos para ponerte así, güey. Porque se te fue tu noviecito, güey. Sí, es como, no mames. Sí da dolor. Yo nunca he leído. ¿Están buenos? Sí, depende de qué tipo de contenido, qué tipo de entretenimiento te guste. Hay de todo tipo. Hay como animes donde está Dragon Ball. Entonces, depende de las personas, pero sí. Nagi posee un gran talento. Su capacidad física y control de su cuerpo siempre resaltaron mucho más que el resto. Incluso cuando Reo se da cuenta de ello, le propone algo que seguramente podría emocionarlo. Así es como el genio termina frente a la entrada de Blue Lock y frente al discurso de Ego. No podía dejar atrás la indiferencia que sentía hacia el ideal de aquel hombre. Le parecía absurdo ya que era sencillo para él imaginarse tirando en el último minuto en un partido por la Copa del Mundo. Eso fue lo que lo sentenció, güey. Aceptando sus palabras sin problemas. No necesita bastardos inflados que no puedan entender su propio ego. Puede pudrirse en su comodidad si así lo desea, pero debería irse si es lo que él quiere. Nagi posee una gran capacidad, pero no ve un porqué en usarla. Siendo detenido por Reo y negando las palabras que había escuchado. Su amigo posee un talento y él se esforzará por demostrarlo. Entrando al proyecto y cruzando cada partido con un vacío. Su talento no viene de la pasión o el deseo, sino de la comodidad en la cual no necesita esforzarse. Incluso cuando momentáneamente Baru se interpone frente a él, Nagi lo supera gracias a su control del balón y sencillez para crear jugadas complicadas. Todo el tiempo solo estaba jugando por Reo, teniendo una motivación intrínseca
haciendo las cosas por otros y no por sí mismo, jugando cada partido como si el mundo fuese aburrido. No es ese su encuentro con Izagi, donde su curiosidad por el fútbol nace, incluso adelantando el marcador y cruzando una soga por el cuello a todo el equipo, con sus movimientos de debilidad. Incluso uno es suficiente como para encender la motivación de todos. Izagi se convierte en un fantasma para Nagi. Su pasión incomprensible y deseo puro por ganar con su gol lo obligan a tener una postura más seria. No había perdido ningún partido anteriormente, y gracias a aquel que consideraba la amenaza más grande en el campo, sintió un deseo por anotar el gol final en medio este fue el verdadero despertar de Nagi. La pasión desenfrenada. Seguramente la sensación en un momento catártico como ese le provocaría un placer desconocido. Por primera vez lo estaba disfrutando. El sabor de la derrota. Posicionado detrás de Izagi, le robará el balón apenas realice un control. Necesita estabilidad para realizar su tiro. Tomará su fútbol y devorará su pasión. Creyendo que se acabó. Nadie estaba seguro del resultado. No podrá vencerlo. Pero una luz se interpone a sus ojos. Un tiro directo supera por un momento aquel talento. La imagen de quien lo había superado se convertiría en su motivo más grande para continuar. Incluso frente a la desesperación y el miedo. Frente a su derrota, Nagi observaba el momento de un renacimiento. Creyendo que poseía tiempo, Reo se sorprende tras escuchar sus palabras. Pueden marcar otro gol, igualarán el partido si se apresuran. Pero la campana suena. El equipo Z había conseguido sobrevivir y ganar. Nagi desarrolla una obsesión por Izagi sin bases de odio. Simplemente también desea encontrar su porqué, tomando la decisión de jugar junto a él, abandonando a Reo por el deseo de encontrar su propia razón, al no entender el ego de otros. Sus eventuales partidos desarrollan la imagen de Izagi en su cabeza, frente a la derrota de Barou, la pérdida de Bach. Este momento ya después de que lees los episodios de Nagi, no mames, están bien tristes. Y su derrota a manos de un genio distinto a él, pero aquel, quien se sumía en la desesperación, fue salvado por el ganador. Izagi continúa sin Nagi, pero ahora él y los demás también deberán pagar el precio de su dependencia hacia el egoísta. Oye, sí, siento... Es que está muy cagado porque Izagi dependía un chingo de las habilidades de todos, güey. Pero a su vez también ellos dependían de las estrategias y las jugadas de Izagi. Entonces, al final sí había como una codependencia. A pesar de que esos tres pueden brillar, güey. O bueno, al menos Nagi se demostró que igual solamente jugaba por instinto, o jugaba más bien por lo que le llegaba, los pases que le llegaban. Pero Barou y Chigiri, no mames, sí podían jugar por sí solos. El talento florece cuando la voluntad lo riega, y así continúa hasta su eventual ruptura. Nagi es reconocido por su talento, su gol frente a la sub-20, su ingreso como titular en el Sunshine City junto a su enfrentamiento contra el Bastard. La pasión y el deseo por continuar siempre se habían mantenido atados al egoísta. Su deseo por vencerlo lo había llevado hasta ese encuentro, superando ese fantasma. Su dupla junto a Reo le había dado las circunstancias perfectas para finalmente superarlo. Su gol de 5 voleas había impactado al mundo. El talento de Nagi había superado su propia capacidad, pero el motivo de su victoria fue también el inicio de su más grande pérdida. Ego lo explica. Tras conseguir su objetivo, gracias a un gol determinado por la suerte, su victoria frente a Izagi fue un error. Debió perder y encontrar la desesperación necesaria para superar su derrota. Su dependencia hacia Reo lo condenó. Nagi no pudo disparar al último momento en una jugada crucial, decidiendo pasarla, pero perdiendo el último partido contra el Barça, gracias al miedo y dudas que lo atraparon. Nagi es eliminado en el final de la Liga Neo Egoísta. Reo niega el resultado, pero Ego corta sus palabras con la razón. No mames, se barrió bien culero Ego a Reo, güey, en estos capítulos. Lo trató, pero de la chingada, güey. O sea, sí fue... Excelente.
papeada tras papeada tras papeada, güey. El talento de Nagi Seishiro se había marchitado. El talento no se trata de creer en las propias jugadas, se trata de demostrar esas habilidades, antes que nada. Por eso el talento cambia, influido por el entorno y la mentalidad. Amigos, rivales, metas y emociones pueden amplificar o sofocar este talento. La razón principal por la cual el talento se marchita no es la pérdida de esperanza, la desesperación o incluso el miedo. Es la satisfacción. No, una bestia con el estómago lleno olvida cómo cazar. Podemos tratar de observar el mundo real, intentando encontrar modelos similares a los cuales cuestionar. Franz Kafka era un genio que revolucionó la literatura moderna, pero tenía una imagen de autodebilidad y culpa. Vincent Van Gogh era un genio que revolucionó el arte, pero fue incomprendido en vida, solo vendiendo un solo cuadro. Ya fue más adelante cuando se empezó a apreciar lo que hacía este hombre. Blaise Pascal inventó la primera calculadora mecánica, pero vivía la vida como una especie de trampa divina. Fyodor Dostoyevsky exploró como nadie la psicología de la culpa, el arrepentimiento, la libertad y el sufrimiento humano. Pero sus personajes son reflejo de su lucha entre la fe, desesperación, orgullo y la redención. Un genio introspectivo piensa demasiado y actúa poco, mirándose a sí mismo como alguien fragmentado. Pero cuando este mismo encuentra un propósito auténtico, ocurre una revelación sobre todo mágica. El talento ya no es una carga, sino una fuente de sentido. El talento ya no es una carga, es solo una fuente